Hola a todos y todas. Bienvenido oficialmente a la auxiliar 10. En esta auxiliar nos toca ver lo que es trabajo y energía. Vamos nuevamente, pero más enfocado a lo que pasó el profe durante la semana. Eso significa que vamos a estudiar fuerzas conservativas y lo que es potenciales. Deducir algunos potenciales de algunas fuerzas que se plantean en los problemas del auxiliar y familiarizarse un poco con esos cálculos, porque son bastante útiles contar con las teorías físicas, con lo que son los potenciales, porque están asociados a conservación y las conservaciones siempre quitan grados de libertad al sistema, por lo tanto permiten de resolver de manera mucho más fácil lo que son los problemas. Entonces, espérenme un poco. Ya les voy a compartir pantalla. Y vamos a ver un breve repaso de lo que son las fuerzas conservativas, cómo se define formalmente. Bueno, si se considera un punto determinado en el espacio, es decir, tengo mi posición y tengo un sistema de referencia con el cual poder medir cosas. Entonces, yo tengo que si tomo los puntos en consideración A y B cualesquiera en el espacio, ya esto va a ser X1, X2, por ejemplo X3, perdón, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, digamos. Yo podría poder definir una cantidad que se llama trabajo, ¿ya? El trabajo, como habíamos visto, se define como la integral de línea de una fuerza, la fuerza que se le aplica al cuerpo para moverlo desde un punto A a un punto B a lo largo de un camino determinado. Entonces, en principio, uno podría tomar muchos caminos para llegar de este punto hasta este otro punto. ¿Ya? Voy a tomarme muchos caminos. Y hay un tipo particular de fuerzas que cumple lo siguiente. Vamos a escribir. Que son las fuerzas conservativas. Entonces, se dice que una fuerza es conservativa cuando el trabajo que esta fuerza realiza no depende del camino, que se escoja para llegar de A a B, ¿ya? Entonces, si tengo una fuerza, en resumen, para la cual tengo cierta cantidad de trabajo realizado y además, camino que se elija, el trabajo que tengo que realizar para poder mover un cuerpo de un punto a otro del mismo, entonces se dice que esta fuerza es conservativa. Ahora bien, ¿cómo demostrar que una fuerza es conservativa cuando, por ejemplo, se tiene la expresión de una fuerza, determinada por las coordenadas, por ejemplo? Entonces, una de las cosas es utilizar algún teorema de cálculo vectorial para poder resolverlo. Entonces, si se toman dos puntos nuevamente,
Tengo el punto, digamos ahora R1 y R2, ¿ya? Van a ser definidos por el vector posición. Estoy mirando a esos puntos. Yo podría tomar dos caminitos, ¿ya? Es decir, bueno, voy a tomarme un camino para llegar del punto 1 al punto 2, ¿ya? Y bueno, este camino va a tener su sentido. Y después yo podría tomar otro camino de vuelta y decir, bueno, voy a tomar un camino para devolverme, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se dice aquí? Se dice que la integral para ir de 1 a 2 de la fuerza por la posición más la integral para ir de 2 a 1. Perdón, a ver, voy a definir otra cosa antes. Se dice que una integral es cerrada y se le pone ese simbolito ahí como de círculo en un camino cuando este camino es una curva cerrada, es decir, un punto determinado. Entonces se dice que en este caso aquí tenemos dos caminos, digamos el camino gamma 1 y el camino gamma 2, ¿ya? Entonces si junto estos dos caminos y defino bien la continuidad en los puntos, entonces tengo que esta unión de dos caminos, en este caso el camino total va a ser la unión de estos dos caminos, es un camino cerrado. Por lo tanto, la integral cerrada va a ser la suma de 1 a 2, f punto de x, más de 2 a 1, f punto de x, ¿ya? Y le vamos a poner de x1 y de x2 para diferenciar los caminos, ¿ya? Entonces, como si la fuerza es conservativa, este valor es el mismo que este valor, ¿ya? Pero como estoy realizando la integración en caminos que van contrario al campo, si yo asumo que el campo de fuerza va para allá, eso, entonces tengo que este es el negativo del otro. Esta va a ser la integral de 1 a 2 de f de x. Por lo tanto, esto va a ser 0, ¿ya? La integral de línea tiene que ser nula dentro de un camino cerrado, ¿ya? El trabajo que hago hacia allá me va a dar positivo y si hago de vuelta me da negativo con la misma magnitud. Entonces, con este resultado, con este razonamiento, lo que se obtiene es que una fuerza es conservativa si la integral de línea en un camino cerrado es igual a 0. Y aquí es donde hay un poco de pillería desde el punto de vista matemático porque se utiliza un teorema que se llama el teorema de Stokes, que van a ver en el curso de cálculo avanzado y aplicaciones, que dice lo siguiente, ¿ya? Y esto lo voy a anunciar y después lo vamos a utilizar simplemente. Se dice que la integral de línea en un camino cerrado de f punto dr es lo mismo que la integral de superficie, que se le pone la doble integral. No sé si en CDD todavía han llegado a integral de superficie, pero básicamente es una integral de dos dimensiones nada más, del rotor de la fuerza punto ds. Y utilizando este resultado de acá, esto es 0. ¿Ya? Como el elemento de superficie que se considera es distinto de 0, entonces lo que se concluye es que f es conservativa si su rotor es 0. Y este es un resultado bastante importante en lo que es la mecánica, ¿ya? ¿Se entendió hasta aquí? Salvo ese teorema que he sacado de la manga porque todavía no lo ven. ¿Me escuchan? Ah, ya. Bueno.
Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, vamos a las preguntas que van a girar en torno a esto todo el rato. Entonces, la pregunta 1 del control, no sé si tienen enunciado ahí, si quieren se los puedo mostrar, pero bueno, mejor lo leo, porque son cortitos en verdad. Este es de un control 2 que hizo el profesor Francisco Brieva el 2018, y dice lo siguiente: si se tiene un objeto de masa m, ya, que está sometido en coordenadas cartesianas a la siguiente fuerza. Sobre él actúa la fuerza F igual a menos F0 de I a X más X y tonco, ¿ya? Actúa ese campo de fuerza sobre el cuerpo. Un campo, cuando les quiero decir campo de fuerza, un campo no es nada más que una magnitud física que depende de la posición, que depende de las coordenadas, ¿ya? Si depende de las coordenadas de una fuerza, se dice que es un campo, ¿ya? Como el campo gravitatorio, que uno se aleja desde el centro de la Tierra, desde la superficie de la Tierra, digamos, y va a tener una variación. Ese es un campo. Entonces se tiene este campo de fuerza con F0 igual constante. Entonces lo primero que se pide es demostrar que F es conservativa. Entonces, como solución, ahora que ustedes conocen este teorema, se tiene que cumplir, o hay que determinar cuánto vale nabla cruz F. Como todo producto punto, este va a ser el producto punto de un operador que se llama nabla, ¿ya? Que nabla está definido como las derivadas parciales en cada una de las direcciones del sistema cartesiano, en este caso, porque después si cambio de sistema con otros vectores base del sistema, del espacio vectorial, voy a tener que escribir mi operador en función de esos vectores base y las nuevas coordenadas. Entonces, pero por ahora, como todo producto cruz, se escribe como el determinante, ¿ya? Ahí pongo la componente X del operador, la componente Y del operador, la componente Z del operador, y la componente X de la fuerza, Y de la fuerza y Z de la fuerza. Ahora bien, si se examina la fuerza, se deduce de inmediato que f de x es igual a menos f0 por y, se tiene que f de y es igual a menos f0 por x, y se tiene que f de z es igual a 0. Por lo tanto, este rotor se reduce. Le voy a cambiar la notación para hacerlo un poco más. A la z, menos f0 por x, menos f0. Filo, le voy a poner al final, las calculo. ¿Qué va a pasar con ese 0? Ese 0 me va a determinar que hay algunos términos que se van a ir, ¿ya? Lo que va a quedar después de hacer esto es que el rotor de la fuerza va a ser menos x tongo delta f de y. Antes de todo, ¿se acuerdan cómo calcular un determinante? Sí, ¿Sí? ¿Todo el mundo o hay alguien que no sabe para poder explicarlo? Ya, bacán. Entonces, lo que va a quedar después de resolver ese determinante es lo siguiente. ¿Alguien más escribe ahí? Más z delta f de y a de x menos delta f de x a de y. Bueno, las primeras dos derivadas son con respecto a z y son derivadas parciales, por lo tanto son nulas, porque ni f de x ni f de y dependen de z. Pero ahora me están pidiendo que calcule la derivada delta f de y a de x, y sabemos que esto es la derivada parcial de menos f0 x, o sea, menos f0. Por otro lado, la derivada parcial de x con respecto a y
es de A de I de menos F0 por I. O sea que esto es menos F0. Es decir, el rotor de la fuerza viene a ser Z tongo menos F0 menos F0. Y esto es lo mismo que Z menos F0 más F0 igual a 0. Por lo tanto, se dice que la fuerza es conservativa. ¿Se entendió? Ya, asumo que sí. Entonces, ahora viene la segunda parte del problema. En la segunda parte, lo que se pide es calcular qué he denunciado a mano a todo esto. Ya, hay que calcular ahora el potencial que está asociado a la fuerza F y me dan una condición inicial que es que el potencial en el punto 0,0 es nulo. Y además me piden dibujar en el plano XY qué forma tiene este potencial. ¿Ya? Y indicar si es positivo, negativo o nulo. Para hacer esto, vamos a recurrir a la integral o vamos a recurrir a la definición de potencial. Se dice, esto lo voy a anotar con otro color mejor. Se dice que B, que el campo escalar, es decir, un campo que solamente tiene magnitud y que depende de las coordenadas del espacio, es el potencial de una fuerza F si esta puede ser deducida a partir del gradiente de tal función. Es decir, F igual a menos el gradiente de B, y el menos lo voy a dejar como convención. Podría ser un más, pero conviene escribirlo como menos porque las leyes de conservación de energía se escriben de mejor manera cuando se considera ese menos. O por lo menos como ya las conocemos. Entonces, esta definición es importante. Ahora bien, desde el punto de vista de la teoría, ¿por qué es importante contar con una función de potencial? Los potenciales solo aparecen, y esto es importante, solo aparecen cuando una fuerza es conservativa. ¿Ya? Entonces, esto significa que si nabla cruz F es 0, este mismo hecho va a implicar directamente que F puede ser deducida como una función de potencial continua. ¿Ya? Esto ustedes lo podrían demostrar. Si quieren, lo podemos demostrar ahora. ¿Ya? Entonces, me parece que igual les voy a decir que si, por ejemplo, tengo una fuerza, esto va a ser como una pequeña anexo o nota de utilidad para que lo tengan ahí como para su conocimiento futuro. Si ustedes, por ejemplo, consideran que F puede ser deducida de un potencial, entonces esto va a ser menos delta B de X, X tongo, más delta, a ver, escribámoslo así, delta B de I, delta B de Z.
Entonces, si yo tomo el rotor de esta fuerza, lo que voy a tener que hacer es esta operatoria. X no, va a ser igual a nabla, cruz, pongo el menos afuera, gradiente del potencial. ¿Ya? Esto va a ser menos, hago mi matriz, pongo X, pongo la primera componente del vector nabla y pongo la primera componente del vector gradiente, pues tengo delta delta I, delta V partido por delta I, y tengo delta delta Z, delta V a de Z. Todo esto en Y y en Z. Ahora, ¿qué es lo que se va a tener? En la componente X tongo se va a tener que esto es nabla, delta delta I, de delta V a delta Z, menos delta delta Z, de delta V a delta I, más Y, delta delta X, de delta V a delta Z, menos delta a delta Z, de delta V a delta X, menos y Z, delta a delta X, de delta V a delta I, menos delta delta I, la derivada parcial de B con respecto a X. Ahora, si se hace la suposición, si B de X, Y, Z es de clase C2, es decir, es continua en su segunda derivada, ¿ya? O si se suma incluso que es una función suave, es decir, es infinitamente diferenciable cada una de sus derivadas continuas, que es un teorema que ustedes vieron en cálculo vectorial, que se llama el teorema de Schwarz. ¿Qué significa? Ahí en el chat. ¿Se acuerdan de ese teorema? Si no se acuerdan, pongan que no. Lo que pasa, ¿quién está en todo? ¿Están en cálculo? ¿Cómo se llama? ¿CDD? ¿Están en CDD o no? Ya. Cuando la función es de clase C2 o de clase infinita, pero basta con que sea de clase C2, entonces, teorema de CC-Schwarz implica que las derivadas cruzadas son iguales. Y como aquí tengo puras restas de derivadas cruzadas, y me estoy asumiendo que mi función es de clase C2, ya es el requerimiento para tener un potencial que sea una función suave, entonces, nabla QF es 0. ¿Ya? Por lo tanto, si yo puedo escribir mi función como el gradiente de un potencial, entonces F es conservativa. Y esto es muy importante porque por eso los potenciales están asociados a energías de conservación. Siempre en las teorías físicas voy a tener potenciales si tengo conservaciones. ¿Ya? Y eso va a ser bastante importante cuando ustedes trabajen con el potencial eléctrico, por ejemplo, que es una magnitud que va a aparecer eventualmente en la teoría electromagnética, o potencial gravitacional, etc. Van a haber una pila de potenciales que ustedes van a poder definir y que son importantes para las teorías físicas y para los cálculos. ¿Ya? Entonces, hecho ese pequeño alcance, vamos al grano. Calcular la energía potencial. Queremos calcular B de X, Y. Entonces, sabemos que como la fuerza se demostró anteriormente que era conservativa porque su rotor es nulo, entonces F se puede escribir como el gradiente de una función potencial.
que va a depender de x, y. Entonces, si tomo la integral de línea de esto, entonces lo que se va a tener es que esto es f punto dx, o sea, dr. Tomo la integral de línea y voy a tener que esto es menos el gradiente del potencial punto dr. Entonces, como dr es de x tongo, más de y tongo, y ignoro el z porque z no está dentro de las consideraciones del problema, es un problema bidimensional. Entonces lo que se va a tener es que, bueno, el gradiente de f es delta b a delta x y multiplicado por la componente x da eso, más delta b a delta y por la componente de y, va a ser igual a menos fuerza por dr. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como un diferencial total, que es algo que deberían haber visto en cálculo en varias variables. Por lo tanto, se va a tener que el potencial integrado desde algún punto, que en este caso va a ser punto 00, al punto xy, va a ser igual a menos la integral de 00 a xy de f.dr. Por lo tanto, la función que buscamos, bxy, va a ser igual a b00 menos la integral de la fuerza en un camino determinado. Esto es 0. Ahora, aquí donde uno se enfrenta a la comodidad de estar trabajando con fuerzas conservativas. Si considero el plano donde estoy trabajando, entonces voy a tener dos puntos. El punto 00 que se me impone, vaya, ahí queda algo raro. Cero, cero, y quiero llegar a un punto x, y cualquiera. ¿Ya? ¿Cómo integro? Puedo integrar como quiera porque la fuerza es conservativa, entonces no depende del camino que tome. Entonces voy a tomar el camino más cómodo, uno de los caminos más cómodos, que va a ser el siguiente. Voy a irme por una línea recta. Bueno, voy a irme por esa línea recta, no quedó tan recta, hasta el punto X, y después voy a integrar por ese camino. Entonces, la integral de línea que tengo que resolver va a quedar expresada de la siguiente forma. Va a ser la integral por el camino de la coordenada X, es decir, si aquí tomo un elemento de camino, entonces esto va a ser de x punto, o sea, de x tongo. Por lo tanto, voy a integrar desde 0 a x menos f0, ¿ya? Por y en el diferencial x. Pero ¿cuánto vale y en ese camino? ¿Cuánto vale la coordenada y en ese camino al integrar por el eje? Es 0, ¿cierto? Por lo tanto, esta integral, esa contribución va a ser nula, ¿ya? Y bueno, para hacer esta parte del camino, tengo que integrar desde 0 a y de menos f0x en dy. Y ahí no existe ningún tipo de problema. Esta se me va a 0 porque y vale 0 en ese camino, y esto me va a dar simplemente menos f0 xy, ¿ya? Por lo tanto, el potencial v de xy
que habíamos visto que es menos la integral de 1 a 2, del punto 1 al punto 2, de f punto de x, es igual a menos f0xy es igual a f0 xy. Y esa es la función que se estaba buscando. Su gráfica no es tan difícil. Si se toma el plano cartesiano, entonces tengo que graficar la función de y de f0 xy. ¿Ya? X por y igual a una función. ¿Qué es lo que yo puedo graficar? Puedo graficar lo que se llaman las curvas de nivel, es decir, curvas donde el potencial se mantiene constante. Entonces, si por ejemplo voy tomando distintos puntos de este potencial, lo que voy a tener es una curva constante igual a x por y. Por lo tanto, eso es conocido como esta curva. La voy a dibujar con colores, lo que se llama bonito. Si lo tomo acá, me va a dar lo mismo. Y ahora voy a dibujar con azul los puntos que sean negativos, es decir, en esta parte del plano, como los valores de x y de y difieren, uno es positivo y el otro es negativo, entonces voy a tener que el potencial en esta zona es negativo. Y cuando tome este valor, va a ser positivo. Bueno, ese sería el problema 1. ¿Alguna duda hasta el momento? Ya, preguntan por qué era 0. Volviendo a la figura, lo que se quería hacer era integrar desde este punto a un punto cualquiera. Entonces, para eso, uno toma caminos. Entonces, el primer camino que yo me tomé fue este de ahí, y después me tomé ese camino de ahí. ¿Ya? En este camino, lo que tengo que integrar es la función xy, que es de fuerza. A ver. Tengo que integrar, mejor dicho, la componente x, f sub x de x, y, en ese camino y tengo que evaluarlo en el camino. Es decir, cada vez que yo voy punto a punto, en ese camino particular, mi campo toma ciertos valores. En este caso, es decir, lo evalúo en el camino 1. Ya digamos que este es el camino 1. Como mi f de x y, es la componente x del campo de fuerza, es decir, cuál es la componente x del campo de fuerza, lo pueden ver de su enunciado, es igual a menos f0 y, ¿cachai? Como depende de y, y estoy evaluando un camino donde y en todos los puntos toma el valor de 0, entonces este campo es 0 durante toda la curva, por lo tanto su integral en esa curva, que le pongo 1, que es una línea recta, es 0. ¿Se entiende? Ya, bacán. De nada. ¿Alguna otra pregunta del problema que acabamos de resolver? Ya, vamos a pasar al siguiente problema entonces. El siguiente problema lo hizo el profesor, de hecho, Raúl Muñoz, no, ¿cómo se llama? Ricardo Muñoz, en el año 2008. Es bastante viejo, un problema bien viejo, y
funciona. Y bueno, ¿qué es lo que me plantea? Tengo un semicilindro de radio R. ¿Ya? Tengo un semicilindro de radio R y una partícula de masa m se mueve con una rapidez constante por el exterior de este semicilindro que está horizontal. ¿Ya? Además del peso, es decir, tiene una fuerza de gravedad aquí, un campo gravitatorio. Además del peso y la fuerza normal que ejerce la superficie, la partícula está sometida a otras dos fuerzas. Entonces, además de haber una normal y el peso, tenemos la siguiente fuerza. F1, que está descrita por la expresión menos C, X, Z cuadrado, X tongo, más ZX cuadrado, Z tongo. ¿Ya? Bueno, todo esto, el origen del sistema, está ahí. Entonces ahí tenemos Z tongo, X tongo, el origen, ¿ya? Se tiene esa fuerza, y la otra fuerza F2 no se conoce. Pero ¿qué es lo que se sabe? Permite que la fuerza se mueva con rapidez constante. Por lo tanto, obviamente, se puede deducir intuitivamente que como los primeros campos sí tienen una variación en las coordenadas, por lo tanto, esos campos van a hacer que las fuerzas aceleren, necesito una fuerza que actúe de forma contraria a esta fuerza, como que frene el movimiento de alguna manera, y no va a ser conservativa porque va a tener que ir variando con las coordenadas, ¿ya? De una manera que contrarreste la acción de las fuerzas conservativas. Entonces, lo primero es mostrar que F1 es conservativa. Mostrar que F1 es conservativa. Entonces, recurrimos nuevamente al rotor. En este caso va a ser X, Y, Z. Fx, Fi, Fz. Bueno, Fi vale 0. Por lo tanto, lo que se va a tener de aquí es que esto va a ser X tongo, delta Fz, a delta Y, menos Y, delta Fz a delta X, menos delta Fx a delta Z, más Z, menos Z, perdón, delta Fx a delta Y. Como ninguna fuerza depende de delta Y, entonces estas dos derivadas son nulas, y lo único que van a quedar son estas de acá. Entonces las derivadas que están involucradas ahí son la derivada parcial de f de z con respecto a x, que vendría a ser delta delta x. ¿Cuál es la componente z? Es menos c zx cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser menos 2c zx. ¿Y qué hay acá? Delta f de x es la otra derivada que se calcula con respecto a z. Entonces va a ser la derivada con respecto a z de menos cx z cuadrado. Derivando el z, vuelve a dar menos c zx. Por lo tanto, esto va a decir que el rotor de la fuerza es igual a I tongo con un menos de menos 2c zx, menos, o sea, más 2c zx, igual a 0. Y con eso se demuestra que la fuerza es conservativa. ¿Ya? Bien rapidito. Ahora hay que empezar a aplicar un poquito de cosas relacionadas con el potencial y todo eso.
La parte B lo que pregunta es determinar el trabajo efectuado por la fuerza F2 en el trayecto de O a C, ¿ya? Entonces, estoy buscando el trabajo desde el punto O de origen hasta el punto C de la cúspide, ¿ya? A lo largo de ese caminito de ahí. Quiero integrar por ahí, ¿ya? Voy a tener que integrar algo por ahí. Entonces, ¿cómo será? Hay que empezar a hacer algunos análisis. Algunos análisis, ¿ya? Lo primero, se tienen fuerzas conservativas, ¿ya? Voy a tener básicamente algo que se mueve por un semicilindro desde este punto hasta este punto, es decir, algo que se mueve por ahí, y voy a tener que tengo una fuerza normal. Como mi movimiento es tangencial a esta curva y a su vez como es tangencial a la curva es perpendicular a la normal, entonces se deduce como dos puntos, como el normal es perpendicular al desplazamiento por delta R, como es la notación que hemos utilizado, implica que el trabajo de la normal vale cero. Entonces me descarto al tiro el trabajo de la fuerza normal. Ahora bien, me saco la normal de encima, tengo que empezar a decir cosas de la otra fuerza. Tengo dos fuerzas más. Peso, que se sabe que es una fuerza conservativa, creo que lo demostraron en clase. Y se tiene la fuerza F1, que es conservativa. Bueno, aquí es directo el potencial que se tiene. El potencial gravitatorio es mgz, ¿ya? Y aquí se va a tener algún potencial que vamos a denominar el potencial V sub 1 de x, z, que están relacionados a energías potenciales, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener una fuerza F2 que probablemente no va a ser conservativa y que va a hacer un trabajo. El trabajo de la fuerza F2. De todos modos, uno podría hacer consideraciones energéticas y debería esperar que la energía inicial sea distinta a la energía final y que el trabajo restante para que la fuerza, para que la partícula se mantenga con velocidad constante, lo hizo la fuerza F2. Entonces vamos a calcular este potencial para poder tener esa energía asociada. Entonces, ¿cómo calcular ese potencial si mi origen está aquí? Si tengo Z y tengo X. Entonces, bueno, como vimos anteriormente en una formulita de por acá, que la vamos a rescatar, esta formulita de aquí, no olvidarla, se tiene que el potencial va a ser igual al potencial en un punto determinado de origen, de referencia que se le llama, menos F punto dr, ya desde un punto 1 a un punto 2, cualquiera en el espacio, son coordenadas. Se puede elegir
que todos los potenciales son nulos a nivel del suelo, por lo tanto se podría elegir que B de 0 igual a B de 0, 0 es 0. ¿Ya? Puedo elegir esa consideración para el potencial. La impongo, da lo mismo. Ahora, tengo que mi potencial X de Z va a ser igual a menos el camino de 1 a 2 de F a de R. ¿Qué es lo que pasa ahora? Como mi camino, como mi fuerza F1 es conservativa, entonces puedo elegir cualquier camino para integrar. ¿Qué camino debería elegir en este caso? Podría hacer lo mismo que delante. Elegir un camino que vaya hasta R y después elegir ese camino de ahí. Sí, elegir el camino 1 y el camino 2. Por lo tanto, en este caso mi integral sería lo siguiente. Sería menos, paréntesis, la integral de la fuerza F punto ¿cuál es el de R de ese camino? El de X tongo, ¿ya? Más, que este va a ser el camino 1. Integro en el camino 2, que solamente varía el de I y tiene dirección y tongo. Entonces va a ser de F punto de I en I tongo, ¿ya? Con esto se tiene que el potencial de X, Z, potencial 1, se me había olvidado que le había puesto potencial 1, no es cualquier potencial, porque está asociado a la fuerza F1, para que coincidan los subíndices. Esto va a ser menos entonces, como estoy haciendo el producto punto de la fuerza, aquí me equivoqué en algo, tengo que estar más atento para decirme, de Z en Z, ¿ya? Se me olvida porque estamos trabajando en esta vez con la coordenada Z para arriba. Entonces, estoy haciendo el producto punto de la fuerza con X. Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es integrar la componente X de la fuerza. ¿Y cuánto vale la componente X de la fuerza? Vale menos C Z cuadrado y tengo que integrar en dx. Por lo tanto, integro de 0 a R. ¿Pero cuánto vale Z en esa parte del camino? En un camino que va por tomando todos estos puntitos. Vale 0, al igual que en el caso anterior. Por lo tanto, esta contribución es nula. Y ahora tengo que sumar la integral que va desde el punto X, perdón, la componente Z de la fuerza, que en este caso sería menos C por Z por X cuadrado, y voy desde 0 a R. ¿Ya? En este caso, como estoy integrando en este caminito, ¿cuál es el valor que toma la componente, la coordenada X? Esta coordenada ahí. Bueno, estoy integrando en dz todo esto. ¿Qué valor toma? Si estoy integrando acá, toma el valor de R, porque estoy integrando, haciendo variar el z, pero me mantengo en R fijo, en X fijo, y ese X alcanzó a llegar a R. Por lo tanto, esto es R cuadrado. Es decir, el potencial V1 de XZ va a ser igual no estoy haciendo algo extraño aquí. No, pues debería yo integrar hasta
No un R, sino un Z cualquiera. Y aquí cometí un pequeño error. Como estoy calculando un potencial arbitrario, no necesariamente tenía que llegar hasta R, sino tenía... Sino que tenía que llegar hasta un punto cualquiera, ¿no? Y de ahí integrar hasta otro punto cualquiera y llegar al XZ. ¿Se entiende la diferencia? Lo único que va a afectar en todo caso es la segunda integral, ¿ya? Porque sigo haciendo un camino hasta un X arbitrario, esto da cero, ¿ya? Mi límite de integración es el que tiene que cambiar ahí y tengo que ponerle X. Y aquí quería integrar hasta un Z cualquiera. Entonces, eso va a ser un X cualquiera. Y por lo tanto mi potencial va a dar menos con menos da más C X cuadrado medios la integral de 0 a z, z de z. O sea que este potencial va a dar cx cuadrado y cuadrado partido por 2. ¿Se entendió? Si pueden poner en el chat si se entendió esa parte. Ya, bacán. Entonces, vamos a continuar. Ahora, ¿qué es lo que se tiene? Parto de este punto cero y muevo a la partícula desde este punto hasta este punto, es decir, del punto O al punto C. ¿Ya? Como tengo que mi potencial V gravitatorio es igual a mg por z, y a medida de que yo voy subiendo por aquí, va aumentando z, entonces el potencial o la energía potencial crece, ¿ya? En este camino. Por otro lado, el potencial V1 depende de C, X cuadrado y cuadrado partido por 2. Por lo tanto, a medida que me voy moviendo de acá y como voy aumentando la coordenada X y la coordenada Y, entonces también crece. Entonces, para que la fuerza se mantenga, para que la velocidad se mantenga constante, necesito una fuerza que me reste energía y que me mantenga la energía constante a lo largo de toda la curva. Es decir, que me mantenga una energía cinética constante. Por lo tanto, el trabajo que efectúa F2, negativo. ¿Ya? Y por consideraciones energéticas, esto es porque debe restar energía para que la partícula no acelere. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Voy a tener que la energía inicial va a ser igual a la energía final. Menos el trabajo de la fuerza F2. ¿Cuánto vale la energía inicial si estoy en el punto 00, donde dije que los potenciales eran 0 y solo tengo energía potencial? Es 0. ¿Cuánto va a valer la energía final cuando la partícula se detenga? Solamente va a ser energía potencial. Por lo tanto, va a ser la energía potencial V1 en X igual a R, Z igual a R, que es la cúspide, más mg por Z igual a R, menos omega F2, sería la consideración energética. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a quedar aquí? C, R a la cuarta,
partido por 2 más mg por r menos omega f2. Y de ahí se deduce que omega f2 es igual a cr a la 4 medios más mgr. Y con eso se tiene resuelto el problema. No entiendo la pregunta. ¿El y no sería z? ¿A qué se te refería, Diana? La implicancia de arriba, pusiste un i. Ah, sí. Ahí y aquí. Sí, tienen razón, gracias. Bueno, ahí con eso estaríamos. Este es el potencial que hay que calcular. Gracias por la corrección. Y bueno, después hay que hacer una consideración energética. Ahora Claudia pregunta por qué la integral es 0. Y vámonos de nuevo al cilindro. Quiero calcular un potencial desde este punto a cualquier punto. Por lo tanto, utilizo como mi fuerza conservativa un camino conveniente que va a ser una línea hasta un punto X cualquiera y después hasta un punto Z cualquiera. Entonces, como mi campo de fuerza que está siendo integrado vale menos C xz cuadrado en x tongo menos c zx cuadrado z tongo, tengo que hacer una integral de trabajo. Entonces mi integral es f.dr y para este camino en particular, entonces mi camino de integración total va a ser la integración en el camino 1, que va a ser entonces f punto, el diferencial de camino, que va a ser un dx en x tongo, por dx x tongo, más sigma 2 f por d i, perdón, por dz, z tongo, ¿ya? Que va a ser este camino de acá. En el primer camino pongo mi campo, ¿ya? Mi campo va a ser en este caso esta parte nomás. Se va a hacer menos c xz cuadrado e integrando de x de un 0 a un x cualquiera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como estoy tomando puros puntos que están en esta línea y mi campo toma sus puntos, es decir, toma los puntos z, en esa línea z vale 0. Por lo tanto, la integral es nula, porque el campo en toda esa línea es nulo. Estoy integrando 0, básicamente. En cambio, en la otra no pasa eso. Integro de 0 a z menos c z x cuadrado en dz. ¿Cachai? Entonces, aquí la integral me va a quedar menos c x cuadrado medios z cuadrado. Eso sería como el detalle. Bueno, chiquillos y chiquillas, esa ha sido toda la auxiliar del día de hoy. Espero que hayan podido familiarizarse más con los problemas relacionados a conservación de fuerza. En resumen, lo que se alcanzó a ver hoy día fue la definición de fuerza conservativa, que tiene dos cosas, dos aspectos importantes. Una, que si el rotor de la fuerza es cero, entonces se tiene que es conservativa, y que por otro lado, si la fuerza se puede escribir como el gradiente de una función escalar, de un campo escalar continuo, de clase C2 o suave de clase infinita, C infinita, entonces indicadores de que la fuerza es conservativa.
Y por otro lado, el potencial la gracia que tiene es que está relacionado con energía del sistema. Es muy importante tenerlo en cuenta. Estas cosas son a modo conceptual, desde el punto de vista un poco más matemático quizá, cuando F es conservativa, entonces, y quiero realizar un integral de trabajo, entonces para calcular de F a de X puedo elegir cualquier camino. Cualquier camino. Por lo tanto, siempre es importante que si están trabajando en coordenadas cartesianas, elegir un camino donde el campo se haga cero y después elegir otro camino, y eso les va a facilitar la vida con esta cuestión de las integrales de línea, que al comienzo es como hay que familiarizarse un poquito como va a poder estar más fresco o fresca, pero tiene como tiene ese aspecto como de facilidad, pero siempre que se enfrenten a una fuerza, si en el enunciado no les piden que F es conservativa y ustedes quieren utilizarla, por ejemplo, para poder encontrar un potencial o hacer un integral de trabajo en el camino que ustedes quieran, verifiquen primero, siempre verificar que la fuerza es conservativa. Ya. Eso serían como las cosas que se abarcaron hoy día. Nos vamos a estar viendo el próximo viernes a la misma hora. Y espero que les vaya muy bien la semana, que puedan estudiar todo su rango de la mejor forma posible, que estén bien con sus familias. Con eso estamos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda que puedan tener al correo. Me llegó un correo de una compañera, pero no le he podido responder todavía. Pero voy a ir respondiendo a medida que me vaya desocupando de algunas tareas que tengo. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao. Chao. Chau.